Muchas gracias por compartir los dones. Muy inspiradora la música. Hemos terminado un excelente campamento en Puerto Calafquén, como mencioné hace un momento atrás, en donde estuvimos por 8 días intentando estar excluidos de esta semana tan emblemática para el mundo, como es esta semana que comienza con Navidad y termina con Año Nuevo. Estos 8 días prácticamente que el mundo vive una vorágine. Vorágine significa remolino impetuoso, o también significa confusión, desorden. Esta semana, la última semana del año calendario juliano o romano, tiene características particulares que la hacen única en el año. De hecho, es una semana en donde se venden muchas cosas. Aquí traje una estadística que apareció este año, el 23 de diciembre, en el Publimetro, que se edita aquí en Chile. Aquí trae el siguiente artículo. Dice: la industria de vinos y licores de nuestro país obtendrá un incremento de 15% en el valor de sus ventas durante esta Navidad, reportó la empresa mexicana Información Sistematizada de Canales y Mercados. Señaló que diciembre es uno de los meses más redituables para el sector, por la cantidad de festejos, brindis, comidas de fin de año, celebraciones familiares y reuniones de trabajo o entre amigos que se efectúan en dicha temporada. Indicó que el incremento en la comercialización y la demanda de vinos y licores llega a tal grado que las ventas de vinos y licores acumuladas en diciembre representan 16% de la comercialización de todo el año. Y en la semana, la última, prácticamente de ese 16% es prácticamente el 90%. En una semana se vende, uno saca las cuentas, ¿verdad? 90 por 16, dividido 100, saca más o menos como un 14% de todas las ventas del año se realizan en una sola semana. Particularmente aquí los licores. En esta semana se vende el 14% de todo lo que se vende en el año del bebestible. Y no solo la venta de alcohol crece en estos días, en la última semana del año calendario, según los contadores, dicen que es la mejor semana del año. A todo nivel se vende, pero una cantidad increíble en el mundo y en Chile también. Esta semana es una verdadera vorágine de ventas y excesos de todo tipo. Así como las ventas aumentan, también las violencias y los excesos también aumentan. Producto que con el alcohol se sabe históricamente que las personas no se controlan. Dicen que el alcohol es bueno en poca cantidad, ¿verdad? Porque eso hace que esto de lo consciente, esto de lo cerebral, disminuya un poquito, y entonces en pequeña cantidad es un muy buen estimulante para alegrar las fiestas. Pero el problema está en el exceso, cuando ya no es un poquito,
sino que es mucho. Y allí entonces las personas se descontrolan y se viven situaciones excesivas. Y en esta semana, así como aumentan las ventas, también aumentan las violencias y los excesos. La última semana del año en el calendario romano sigue siendo lo que fue en su principio, en su origen. El origen de la semana, comprendida entre Navidad y Año Nuevo, tiene su origen en los orígenes de la civilización humana. Aquí en Mesopotamia, esa región de los dos ríos, entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates, está la cuna de la humanidad, y en los albores de la historia surge esta historia. El Año Nuevo es una de las tradiciones paganas más antiguas y universales de todas. La costumbre de celebrar el Año Nuevo ha permanecido esencialmente sin cambios durante más o menos 4.000 años de historia. Esta semana nos llegó una actualización. Ken Murray, que vive en Florida, y él explicaba que 4.000 años de historia cuentan que esta última semana tiene toda una historia. Desde Mesopotamia llegó esto. Durante la historia, las fiestas de Año Nuevo que se habían originado en Babilonia encontraron su camino a Grecia y finalmente llegó a Roma. Y los romanos la llamaron Saturnalia, en honor a Saturno. Entre ellos era muy popular, al igual que hoy. Era una época de deleites, borracheras, fiestas y orgías. Así fue el origen de la Saturnalia. Y uno dice, en este mundo moderno, en esta sociedad contemporánea, ¿no encuentran algún parecido? Aquí esto era lo que pasaba allá en el pasado, cuando vivían esos bárbaros allí en el oriente, ¿verdad? En Mesopotamia. ¿Qué hacían ellos? Deleites, borracheras, fiestas y orgías. Podríamos decir que es una descripción bastante vívida de lo que ocurre en la última semana del año calendario romano. De hecho, fue Julio César, emperador de Roma, de la Roma pagana, que instituyó el festival de Año Nuevo en enero 1. Aquí, en el 46 después de Cristo, César había desarrollado su calendario juliano centrado en el sol y no en la luna. Así es que estas costumbres vienen de esos años y se fueron cristianizando con el tiempo. La última semana del calendario romano tiene un origen pagano. El cristianismo tradicional adoptó esta semana y la, entre comillas, cristianizó. ¿Cómo la cristianizó? La noche del 24 de diciembre, en el hemisferio norte, el sol llega a su punto extremo en su relación a la Tierra. Por lo tanto, es la noche más larga que hay. Y entonces, a partir del 24 de diciembre, desde el punto de vista del sol y la Tierra, entonces comienza a acercarse el sol y las noches comienzan entonces a acortarse. Y entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir, la luz nace. La luz nace. Y entonces, podemos decir, al nacer la luz, como podremos imaginar, esto se identificó con un ser, y el cristianismo entonces dijo, bueno, miren, ¿cómo nace la luz? A través de Cristo. Y entonces identificaron a Cristo en esta fecha y comienzan entonces a cristianizarse una fiesta que pagana
que había surgido 2000 años antes de Cristo. El cristianismo absorbió, le cambió los nombres, los símbolos y se adaptó a los tiempos. ¿Y qué pasó con el día del fin de la Saturnalia, el día octavo? El cristianismo tradicional también la adoptó. Y tenemos una fiesta cristiana que se llama Fiesta de la Circuncisión. Es para hacer calzar esto, del 1 de enero, 8 días después. Nuestro, entre comillas, día de Año Nuevo, la fiesta de la circuncisión, se llamaba la fiesta de Navidad. Y dice aquí, y fue instituido por la Iglesia para conmemorar la ceremonia de la ley judía que el Salvador presentó. La fiesta de la circuncisión se ha observado en la Iglesia romana desde el 487, era cristiana, y en la Iglesia anglicana desde 1549. Podríamos decir con esto que la Saturnalia se cristianizó. De allí que nuestros esfuerzos como organización, como iglesia, desde que tengo uso de razón, ha sido sacar a nuestros jóvenes de esta semana emblemática para el mundo. Sacarlos del mundo y llevarlos a un lugar, ojalá totalmente alejado, ojalá sin intervención, pero prácticamente eso ya no existe, por lo menos en nuestro país, prácticamente no existe un lugar que no esté poblado. Ahora bien, nuestros intentos siempre han sido por esa vía, llevarlos a un lugar en donde puedan o podamos desarrollar una semana alejados de esta vorágine que es la última semana del año calendario. Sacar a nuestros jóvenes, particularmente de estas dos fiestas paganas, la Navidad y la fiesta de Año Nuevo, que podríamos decir es una fiesta que tiene mucho arrastre en el mundo contemporáneo, puesto que la primera definitivamente es religiosa, pero la última, dicen, no es religiosa. Y entonces, ¿cuál es nuestro conflicto? Bueno, nuestro conflicto es lo que acabo de mencionar. Es una fiesta de origen pagano y lo que parte mal no tiene otro fin que terminar mal. Así es que de allí nuestros anhelos, nuestros esfuerzos por estirar el campamento hasta el día 1, para definitivamente sacar a nuestros jóvenes, que son la siguiente generación, ¿verdad?, para educarlos en la fe religiosa y hacerlos partícipes de nuestras convicciones. ¿Cómo enseñamos al mundo nuestro disconformismo respecto de la Saturnalia? ¿Cómo lo hacemos? No es solamente esto de conocer las cosas, sino también de hacer las cosas. ¿Cómo manifestamos al mundo? ¿Cómo enseñamos a nuestros jóvenes a no guardar esta semana de Saturnalia? ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que debemos tener en cuenta es lo que dice Dios al respecto. Los invito a pasar a Deuteronomio 12, en Deuteronomio 12.
Aquí podemos leer del versículo 1. Dice, estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que el Eterno, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Verso 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Aquí los santuarios que tenían los cananitas. Aquí Dios pide entonces a su pueblo que cuando su pueblo ingrese a la tierra prometida, entonces destruya los íconos religiosos que los pueblos tenían. Y dice aquí el verso 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Entonces Dios le pide a su pueblo que haga esto, que no solamente diga, mire, nosotros no creemos aquí en las imágenes de acera, sino que también había que sacarlas. Verso 4 dice, no haréis así al Eterno vuestro Dios, sino que el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Esto se refiere a las fiestas santas, los lugares en donde el Eterno, nuestro Dios, pone su nombre. Él decide los tiempos y Él decide los lugares. Podemos seguir leyendo en el verso 30. En el verso 30 dice aquí, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, las naciones que fueron conquistadas. Dice, después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Es curioso aquí que Dios recomienda no solo no saber de sus dioses, sino también la manera en cómo ellos hacían religión, en el fondo. La forma en cómo los hombres de aquellas naciones servían a sus dioses. Verso 31, no harás así al Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que el Eterno aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Dios claramente le pide a su pueblo que no haga como las naciones cananitas en cuanto a sus dioses. No solamente los dioses, sino la forma en cómo el pueblo se relacionaba con sus dioses, la manera. Primero que nada les recuerda que Él define los tiempos y luego les dice cómo celebrar en esos tiempos y luego les previene en cuanto a sus dioses y le pide que no copien o emulen el cómo ellos se relacionaban con sus dioses. Dios es un Dios celoso en cuanto a la religión con su pueblo. Otra escritura, Jeremías. En Jeremías 10, en el verso 1 dice lo siguiente: Oíd
la palabra que el Eterno ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo el Eterno: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque esto es los pueblos que no conocen a Dios igual tienen respeto por sus dioses, de manera equivocada, pero igual tienen respeto. Ahora Dios dice aquí: no aprendáis el camino de las naciones. Verso 3: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman, para que no se mueva. Esta escritura es tremendamente reveladora. ¿Acaso no se hace eso con el árbol de Navidad? ¿Verdad? Que van y cortan un árbol y lo ponen el 24 de diciembre y lo adornan. Aquí en el sur del mundo, como estamos con aquí las temporadas cambiadas, allá están en invierno, nosotros estamos en verano. Pero ¿cómo emulamos? ¿Cómo repetimos el patrón? En el árbol, ¿qué es lo que se hace en el árbol? Se le pone algodón. ¿Para qué? Para representar la nieve. Esto es así, es una representación. El árbol que se corta es una representación. Y dice: con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Dice aquí el verso 5: derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. ¿Sí? Aquí son estructuras, árboles que son cortados, muertos. Y entonces aquí la primera pregunta que estamos desarrollando: ¿cómo mantenemos nuestra postura religiosa frente a esta vorágine, a este desorden, a este caos, a todo esto? ¿Cómo mantenemos nuestra postura religiosa? En primer lugar, no participando de ello. No participando de ello, no participando con ellos. Porque si participamos de ello, querámoslo o no, nos hacemos parte de ello. Querámoslo o no. Es como cuando uno va a estas fiestas de Año Nuevo, no tienen nada de religioso. A las 12, ¿verdad? Toca la bocina, parten los fuegos de artificio, la gente se alegra y da los abrazos. No tiene nada religioso, pero uno está allí. Así es que, ¿cómo mantenemos nuestra postura religiosa? ¿Cómo mostramos al mundo nuestro disconformismo a este respecto? Bueno, el primer punto es no participar de ello. Porque si uno participa, querámoslo o no, participa. El cristianismo tradicional cedió a la presión. El cristianismo tradicional cedió a la presión. ¿A la presión de qué? Miles de prosélitos que llegaban a las aulas, a las iglesias. Miles de prosélitos que venían precisamente del Oriente Medio, allí en Mesopotamia, y que se convertían al cristianismo, pero que traían estas costumbres. El cristianismo tradicional cedió a la presión, sabiendo que las escrituras expresaban una fecha diferente respecto del inicio de año, cristianizaron esta fecha. La escritura es bastante clara respecto de cuándo comienza el año. ¿Cuándo comienza el año? En Aviv. Aquí en Éxodo 12, verso 1. Éxodo 12, verso 1.
Éxodo 12, verso 1. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Esto aquí, podríamos decir, esto no es interpretativo. Mire, no, es que yo estoy aquí entendiendo esto, pero esto no es Aviv, es enero. No. Aquí claramente se dice cuál es el primer mes del año. El primer mes del año es Aviv o Nisan. El cristianismo tradicional, en vez de enfatizar en estas verdades, se dieron a la presión de los miles de prosélitos que venían a engrosar sus filas. Y en vez de enseñar al pueblo que venía, se fueron por el camino fácil de la adaptación, o lo que se conoce como la asimilación, de la cual uno piensa las mismas escrituras protestan a este respecto. Aquí en Romanos 12, las escrituras son muy claras en este sentido. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, Romanos 12, verso 1, dice aquí, Romanos 12, verso 1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo. Y cuando uno busca la palabra del griego, susgematizo, dice formar en forma parecida. Formar en forma parecida. La versión internacional del año 99 dice: no se amolden al mundo actual. Y la versión BTX dice: no os adaptéis al mundo. No os adaptéis al mundo. Y como digo, o he estado mencionando, los líderes religiosos de esa época no quisieron enseñar este principio. Y más aún, no corrigieron estas costumbres que los prosélitos trajeron a las aulas cristianas. Y se dieron a la presión de los miles que venían allí. Y a propósito de esto de no corregir, la importancia de corregir, me encontré esta semana con un artículo que habla de una nueva enfermedad. No sé si han escuchado hablar de una enfermedad, una entre comillas enfermedad, que se llama afluenza. Afluenza. Así como influencia, pero es afluenza. Aquí se los voy a leer. Ethan Koch provocó la ira de muchos después de que un juez sentenciara al joven, que para entonces tenía 16 años, a 10 años de libertad condicional por un accidente que ocasionó al conducir en estado de ebriedad en el año 2013 y en el que mató a 4 personas. Esto apareció en el CNN. Dice: aquellos que sintieron que la sentencia era muy indulgente, sintieron que su opinión se confirmó cuando Koch violó su libertad condicional y huyó. Él fue detenido este lunes en México. A partir de ahora, el castigo más severo que Koch puede enfrentar es de 120 días en una cárcel para adultos. Y entonces aquí dijo Sharon Wilson, fiscal del distrito del condado de Tarrant, en una conferencia de prensa el martes: afluenza. Dice: los abogados del adolescente Ethan Koch de Texas afirmaron que su afluenza significó que era inocente por conducir en estado de ebriedad y causar un accidente que dejó a 4 personas muertas en el año 2013. Y entonces la pregunta, bueno, ¿qué es lo que es afluenza?
Dicho de otro modo, coach de 16 años afirma que su condición es producto de tener padres ricos y privilegiados que nunca le establecieron límites. Que nunca le establecieron límites. ¿Qué significa eso? Nunca lo corrigieron. Nunca, nunca, jamás. Y entonces, aquí los psicólogos y todos dicen, bueno, las personas que nunca son corregidas tienen una incapacidad. Es como si quedaran truncos de algo. ¿Cuál es esa incapacidad? No logran reconocer el bien del mal. No logran reconocer el bien del mal. Es muy interesante. Es muy interesante. Dice aquí, siguiendo el artículo, dice, hay familias donde se establecen pero muy pocos límites en el tiempo en que debieron haber sido establecidos. A los 16 años ya es muy tarde. El caballo está fuera del establo, dice aquí la psicóloga, mencionando. Si a una persona no la corrigen a tiempo, llega un momento en donde es incorregible. Incorregible. Por eso esto del beneficio espiritual, emocional, el beneficio en todo orden de cosas, de corregir. De hecho, me hizo recuerdo de otra escritura aquí en Eclesiastés 8. En Eclesiastés 8. ¿Se imaginan una sociedad de seres humanos que nunca fueron corregidos? ¿Se imaginan una sociedad entera así? Uno piensa, son niños, claro, son niños a los 8 años, pero pasan 10 años y ya no son niños, ya son adultos. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y como digo, aquí ya se está viendo el producto de una sociedad entera. El producto de una sociedad entera en donde una generación íntegra no fue corregida. No fue corregida. Las personas llegan a adultas y no saben discernir lo bueno de lo malo. Y lo más terrible, no tienen conciencia del mal. Matan y ellos dicen, no está malo, no hay dolor, no hay... Qué interesante desde el aspecto que cuando uno piensa la sociedad del tiempo del fin iba a ser una sociedad de hombres que no tienen afecto natural. Siempre me había llamado la atención esta escritura, sin afecto natural. ¿Cómo una persona puede nacer sin afecto natural? Bueno, quizás, no digo que sea así, solamente digo quizás. Niños que nunca fueron corregidos, sociedades que nunca les pusieron límites. Bueno, estos son los frutos. La sociedad actual ha creado un Frankenstein social. Los niños nunca corregidos. Niños que son incapaces de tener conciencia, pero esos también van a ser adultos que no tienen conciencia. Los años pasan tan luego. Esperemos 10 años y vamos a ver qué pasa. Volviendo al tema. Los líderes de la época, en vez de enseñar y corregir, se fueron por el camino fácil de la adaptación. En vez de enseñar. Lo curioso de esta postura es que desconoce otro principio fundamental en el arte de liderar. El arte de liderar tiene responsabilidades inexcusables. ¿Cuáles son las responsabilidades inexcusables de cualquier líder a todo nivel? En particular desde el punto de vista religioso. Aquí en Ezequiel 33:1. El deber de la atalaya. Lo explicábamos en el campamento. En las ciudades, en la
antigüedad, cada ciudad era una ciudad-estado. A diferencia de nuestra sociedad actual, que las ciudades actuales no tienen muros. Podríamos decir, aquí en Chile vivimos una situación particular. Tenemos el mar por un lado y tenemos la cordillera por otro lado, y esos son los límites. Pero, por ejemplo, en Europa los límites son virtuales. De hecho, nos hablaban acá en Argentina que hay un límite seco con Brasil, en donde hay una calle y la vereda de allá es de Brasil y la vereda de acá es de Argentina. Uno se ríe, pero así viven muchas personas en el mundo. Los límites son virtuales. Y entonces, pero en la antigüedad, cada ciudad era una ciudad-estado, y cada ciudad-estado era amurallada, y en cada esquina, o según la topografía del lugar, pero vamos a suponer que esto es un cuadrado, lo voy a imaginar, un cuadrado, ¿verdad? Y en cada esquina había una torre, y en cada torre había un vigía. A ese vigía se le llamaba atalaya. Entonces, Ezequiel 33:1 dice: vino a mí palabra del Eterno diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano ¿de quién? Del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. La responsabilidad del que está a cargo de liderar. Y dice aquí: y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Los líderes de la época, desconociendo estos principios, se fueron por el camino fácil de la adaptación. No solamente no enseñaron, sino que se adaptaron al mundo. Y al hacer eso, se descalificaron per se, no cumpliendo con las responsabilidades inexcusables de su liderazgo. Muy bien que la Escritura dice, aquí en Santiago 3:1, esto del liderazgo, siempre hay que tener esto en mente. Dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Las responsabilidades del liderazgo. Y uno piensa, en esa época los líderes religiosos se adaptaron al mundo. Por no querer perder prosélitos, les soportaron todas estas formas de desarrollar religión y se adaptaron. Los líderes religiosos de esa época también se adueñaron del nombre cristiano y se volvieron al paganismo galopante de la época. Y entonces de nuevo la pregunta, bueno, ¿qué hacer para mantener nuestra postura religiosa? ¿Qué hacer para mantenernos
firmes en nuestra postura religiosa. Bueno, lo que mencionamos, primero, no participar. Lo segundo, este año en el campamento, ya el año pasado también lo introdujimos a la organización o la planificación estratégica del campamento. Cada día en el campamento tuvo un tema que intentamos desarrollar durante todo el día. Partimos con la comunicación, también hubo un tema de familia y terminamos con economía. ¿What? ¿Qué? ¿Economía? Hablamos de economía el jueves con los jóvenes. Hablamos de Keynes, de John Nash, o del neoliberalismo, o de los Chicago Boys. No hablamos de eso. Y entonces, bueno, ¿qué economía hablamos? No hablamos de la economía a la cual estamos acostumbrados. Hablamos de principios económicos que están mencionados en las Escrituras. Hay un principio básico en economía, entendiendo que economía, la palabra economía es una castellanización de una palabra latina que es oeconomía, que a su vez es una latinización, para algo sirven los trabalenguas, del griego oikonomía, que significa administración de una casa. Eso es economía. Y entonces hablamos de dos principios básicos y elementales que se da en esta forma de ver economía. El primero de ellos, y lejos el número uno, el number one, respecto de la economía, es aprender a sacar cuentas. Antes que todo y primero que nada, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el principio que sustenta y fundamenta todos los otros principios económicos mencionados en las Escrituras se nutren de el aprender a sacar cuentas. Aprender a sacar cuentas. ¿Se han preguntado ustedes el número de veces que aparece mencionado esta frase o frases similares en las Escrituras? Aprender a sacar cuentas, hacer cuentas, dar cuenta. Es increíble la cantidad de veces que aparece mencionado esto en las Escrituras. Aquí vayamos a Isaías. En Isaías hay una de las Escrituras en donde se menciona esto de hacer cuentas. Estemos a cuenta. Isaías 1, verso 16. Dice aquí: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Isaías 1, 16. Voy a volver a repetir. Isaías 1, 16. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice el Eterno, y estemos a cuenta. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Ve? Ahí estemos a cuenta. Otra escritura, Mateo 18, 23.
Mateo 18, 23. Dice aquí, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Se fijan? Aquí aparece esta frase. En Lucas 16, verso 1. Lucas 16, verso 1. Dice aquí, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. ¿Se fijan? Aparece de nuevo esta frase. Romanos 14, verso 12. Romanos 14, verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Después pueden buscar en cualquier concordancia y buscan la palabra cuenta y se van a encontrar con una enorme cantidad de veces en que aparece este principio. Y entonces, conversando con nuestros jóvenes, mencionábamos que el primer principio, el número uno en lo que es en estas leyes económicas que están expresadas en las Escrituras es aprender a sacar cuentas. Aprender a sacar cuentas. Y esto que uno lo enseña y lo aplica en la vida diaria, de la vida diaria uno saca conclusiones muy lógicas, muy lógicas. Si uno no saca cuentas, ¿cómo sabe cuánto gana? Si uno no saca cuentas, bueno, se expone a gastar más de lo que gana. Esto son principios. Entonces, estos principios, desde el punto de vista físico, los podemos extrapolar a el punto de vista espiritual. Aprender a sacar cuentas espirituales. ¿Cómo mantener nuestra postura religiosa indemne frente al embate del tiempo y la nostalgia, como dice la canción? Aprendiendo a sacar cuentas espirituales. ¿De qué? ¿De qué? De lo que ha sido nuestra gestión espiritual en un tiempo determinado. Romanos 14, 12, que fue la escritura que leímos. Todos daremos cuentas o presentaremos cuentas espirituales ante Dios. Y entonces la pregunta, ¿qué mejor manera de precaverse a este respecto que aprendiendo a sacar cuentas? ¿Cómo sacamos cuentas? Hay que definir. ¿Cómo sacamos cuentas? Total menos gastos produce el neto. Pero eso es desde el punto de vista físico. Y desde el punto de vista espiritual, yo traje aquí una hipótesis, pero es una hipótesis. Ustedes pueden también idear nuevas hipótesis. Tenemos el ideal, tenemos el actual, y si se lo restamos al ideal, ese es nuestro real. El ideal cristiano es una cosa, mi estado actual me va a dar como conclusión mi estado real. ¿Cómo mantener nuestra postura religiosa indemne? Tenemos que sacar cuentas espirituales de cómo está o cómo es o cómo ha sido mi gestión.
En 2 Corintios 13, verso 5. Aquí la versión Reina Valera dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? La Biblia de lenguaje actual dice: poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. La Biblia de lenguaje simple dice: pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo de verdad es porque Él no está en ustedes. ¿Cómo mantener viva nuestra postura religiosa frente al mundo? Aprendiendo a sacar cuentas espirituales. Como mnemotecnia o como fuente de experiencia. Se parte por lo físico, pero se debe avanzar a lo espiritual. Con los jóvenes conversábamos a este respecto. ¿Qué es más fácil o qué es más difícil cumplir en la vida? ¿Las cosas físicas o las cosas espirituales? Cuando hablábamos, por ejemplo, de la fiesta de panes sin levadura, ¿qué es más fácil o qué es más difícil? ¿Es más fácil sacar la levadura de una pieza que sacar la levadura nuestra que tenemos? Y todos coincidimos, es más fácil sacar la levadura. Y entonces aquí de nuevo las preguntas: ¿y si uno no saca la levadura de la casa? Y empezamos a hacer estos análisis. Bueno, tenemos que examinarnos. Tenemos que sacar cuentas espirituales. Aprender a sacar cuentas espirituales. Si no, ¿cómo sabe uno cuánto ha avanzado? ¿Qué tal estamos? Los invito a pasar a Apocalipsis 2. El mensaje a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias. Todas las épocas de la iglesia han tenido sus puntos positivos y sus puntos negativos. Y también uno puede pensar, o puede analogar este mensaje a las 7 iglesias como las épocas que un cristiano vive en su vida. También. Y entonces en Apocalipsis 2, verso 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cómo nos mantenemos firmes frente a la vorágine del mundo? Tenemos que sacar cuentas espirituales y ver. No va a ser cosa que hemos dejado nuestro primer amor. ¿Cómo hacíamos las cosas cuando recién llegamos? Todos tenemos algo que decir y algo que pensar a este respecto. Todos. Y entonces, ¿cómo hace uno eso? Bueno, comparando, evaluándose. Y así podemos hacerlo con todas las épocas mencionadas aquí en Apocalipsis 2. Es nuestra vida como la vida de Filadelfia, que
tenemos poca fuerza, pero no hemos negado su nombre, o somos como Sardis, que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Bueno, ¿cómo lo hace uno? Aprendiendo a sacar cuentas espirituales. O la Odisea, tibio, el que se ha enriquecido y de nada tiene necesidad. ¿Cómo sabe uno? ¿Cómo sabe uno? Bueno, la manera de saberlo o de tener conciencia es aprendiendo a sacar cuentas espirituales. Así es que, ¿cómo mantener nuestra postura frente al mundo y a la vorágine de este mundo? Bueno, primero no participando de ello y segundo, aprendiendo a sacar cuentas espirituales para ver cuáles son los puntos en donde tenemos que trabajar. El segundo principio analizado con los jóvenes fue el siguiente. De hecho, yo les mencionaba a ellos esta escritura que voy a mencionar ahora. En ese estudio fue la única escritura que llevé. Los invito a pasar a Lucas 16. Lucas 16. Jesucristo habló de un segundo principio general en la administración. Lucas 16, verso 10. El que es fiel en lo muy poco, dice aquí, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este es un principio universal de administración. Dice aquí, siguiendo, el versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Ambos principios nos pueden ayudar a mantener nuestra bandera al tope. Nuestra bandera. La iglesia, aquí en Primera de Timoteo 3, en el verso 14 y 15, aquí Pablo describe a una iglesia. ¿Y qué dice de esa iglesia? De esa iglesia, por inspiración, dice que es columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:14 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El aprender a sacar cuentas espirituales y tener conciencia respecto de que si somos fieles en lo poco, seremos fieles en lo mucho. Nos pueden hacer resistir y persistir con nuestros baluartes y nuestras columnas, que es la verdad. ¿Cómo mantenemos firmes nuestras convicciones frente a la vorágine del mundo representado y expresado en esta semana que recién ha concluido? Primero, no participando de ello, porque si no es un contrasentido, ¿verdad? Está el mundo, qué triste como vive el mundo, qué patético como vive el mundo, hoy qué tragedia como viven las personas en el mundo. Pero yo participo.
de la semana o del punto, ¿verdad?, emblemático en donde se hace manifiesto una expresión del paganismo del mundo. No, como que no encaja, ¿verdad? Bueno, primero, no participando de ello. Segundo, enseñando lo correcto y lo verdadero y persistiendo en ello. Tercero, sacando cuentas espirituales. Cuarto, aprendiendo a ser fiel. Aprendiendo a ser fiel. ¿En qué? ¿En dónde? En los pequeños reinos en los cuales Dios nos ha entregado para nuestra administración. Puede ser mi persona solamente. Puede ser mi casa también. Estos 4 principios espirituales nos pueden dar los insumos necesarios para poder persistir en el tiempo y también estar allí cuando Cristo regrese. Buenas tardes a todos.